Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a este su canal en YouTube, Hacia la Verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el día de hoy, amados hermanos, quiero traerles un pequeño estudio, corto pero conciso, con el cual mi intención no es confundirlos. Mi intención sencillamente es que ustedes, amados hermanos, abran los ojos y miren y se den cuenta del engaño en el que hemos venido estando por muchos años a través de lo que predican hoy en día en las iglesias falsamente llamadas cristianas. No solamente es la iglesia católica, amados hermanos, ya la apostasía ha contaminado por completo, prácticamente podría decirse, casi todas las iglesias llamadas evangélicas o protestantes. Amados hermanos, para mí fue bien difícil comprender o entender o aceptar el que toda mi vida fui engañado. Gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que me permitieron abrir los ojos y pude ver la verdad. No pretendo decir que yo tengo la verdad completamente, porque ningún hombre tiene la verdad. Sencillamente, la verdad está en Jesucristo, y como dice Efesios 2:20, nuestra fe debe estar, o la doctrina debe ser basada en los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo piedra principal o piedra angular, es decir, la base de nuestra fe, de nuestras creencias, tiene que ser lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Ese es el verdadero evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Así es que hoy quiero comprobarles y quiero que abran los ojos con esta verdad que les voy a dar a conocer. Y quisiera que ustedes se dieran a la tarea de confirmarlo, de estudiarlo por su cuenta, ¿verdad? Porque es importante que ustedes no crean a hombres, que ustedes vayan a la presencia de Dios, vayan a las Escrituras, le digan: Padre, necesito entender, necesito conocer la verdad, guíame a través de tu Espíritu a toda verdad. Y van a ver, hermanos, que van a ser guiados a esta verdad y se van a dar cuenta del gran engaño que nos han estado, en lo que hemos estado todos estos años, ¿verdad? Nos han manipulado en las iglesias de hoy en día, los pastores nos han manipulado, nos han enseñado verdades a medias, nos han enseñado mentiras. Es increíble, amados hermanos, la cantidad de mentiras que nos han enseñado. No son una, ni dos, ni tres. Y en esta serie de estudios quiero darles a conocer muchas de esas falsas doctrinas que nos han venido enseñando. El día de hoy, ¿verdad? Sin más preámbulos, es la falsa doctrina de la Trinidad. Eso es lo que les vengo a exponer el día de hoy. La falsa doctrina de la Trinidad. Bien, amados hermanos, esta falsa doctrina de la Trinidad, ¿por qué digo que es falsa? Porque es sin fundamento, y se los voy a demostrar el día de hoy. Esta doctrina de la Trinidad, que empezó en el catolicismo romano, ¿verdad? A mediados del siglo II o siglo III, ¿verdad? Fue introducida a la iglesia. Porque déjeme decirle, amados hermanos, que en el siglo I, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles, jamás se predicó acerca de un Dios trino, jamás se predicó acerca de una supuesta Trinidad o de que tres personas eran uno solo, etcétera, etcétera. Esta doctrina proviene del paganismo. Proviene del paganismo. La Santísima Trinidad es de origen pagano y existe a partir del siglo III. Esta doctrina está basada en el credo aceptado por el Concilio de Nicea. Amados hermanos, esta doctrina la empezó el catolicismo romano, pero fue muy aceptada, o es muy aceptada hoy en día también en las iglesias protestantes evangélicas,
Alguna vez escuché por ahí a alguien que decía de que si nosotros lanzamos una mentira, ¿verdad? Y la repetimos, 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 y no solamente la repito yo, sino la repiten muchas más personas, va a llegar el momento en que esa mentira va a pasar a ser como si fuese verdad. Es decir, tendemos a creer que esa mentira es verdad debido a que la mayoría lo acepta y lo enseña, lo cual es totalmente falso. Recuerde que esta teoría, esta doctrina de la Trinidad nos enseña de que hay un Dios Padre, de que hay un Dios Hijo y de que hay un Dios Espíritu Santo y de que estos tres son un solo Dios. Muchas veces aquellas personas que enseñan esta Trinidad ni siquiera pueden explicarla bien, ni siquiera la entienden bien. Yo por muchos años, aunque la acepté, jamás logré entenderla. Siempre habían dudas cada vez que leía la palabra de Dios, siempre que leía la Biblia, siempre tenía dudas. Especialmente cuando llegué al Apocalipsis. El Apocalipsis me abrió mucho los ojos, aunque todavía seguía en el engaño y aunque no hablaba ni decía nada, ni preguntaba nada por miedo a lo que los líderes van a decir, porque siempre que uno se enfrenta a los líderes, siempre sale uno por rebelde, siempre sale uno por hereje, por blasfemo, por lo que sea. Soy testigo de eso porque eso me pasó. Al fin y al cabo me tuve que levantar y no pude soportar más. Dije no más, esta farsa, no quiero más de esta farsa. Y obviamente pues cuando enfrenté a mis líderes o a los líderes de la iglesia a la que yo asistía, una iglesia pentecostal llamada Centro Cristiano Luz en las Tinieblas, pues obviamente pues no fue muy bien recibido lo que yo les dije y salí, pues obviamente no quisieron aceptar nada de lo que les quise decir y preferí salir de allí. Bien, sin ahondar más en ese asunto, quiero pasar a explicarles por qué esta doctrina es diabólica, por qué esta doctrina es falsa. Primeramente porque sus orígenes están en el paganismo. Vemos varias culturas, vemos varias civilizaciones que creían en otros dioses y esos dioses, muchos de esos dioses eran trinos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de la Trinidad egipcia que era Osiris, Horus e Isis. ¿Quiénes eran estos tres? Y van a ver lo tremendo, lo que es bien similar a esta teoría o esta doctrina del catolicismo romano. Osiris era un dios, era el dios padre, el supuesto creador. Horus era el hijo del dios padre, era parecido al hombre. E Isis era la supuesta madre y su símbolo era un pájaro. Vemos otra deidad trina, otra trinidad, esta vez en la India, a través de Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, supuestamente, ellos creen que Brahma es el padre o el creador, que Vishnu es el hijo protector y que Shiva es el espíritu destructor. Se dan cuenta la similitud a la doctrina de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Seguimos. La Trinidad asiria, también lo mismo. Sin, Shamash, Ishtar, ¿verdad? Aquí en la figura ustedes pueden ver el supuesto Dios Padre, otros dos seres allí y el símbolo de una paloma también, de una ave. Tenemos también la Trinidad en Tiro y en Sidón, que era Baal, Astarte y Melkart. Y obviamente pasamos a introducir el tema a fondo, ¿verdad? El de la Santísima Trinidad Católica. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que da la casualidad que también es representado por una paloma. Bien. Ahora, ustedes me dirán, si la doctrina de la Trinidad es falsa, entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina? ¿O por qué usted dice, hermano John, porque usted dice que esta doctrina es falsa? Bien, hay dos versículos y hay muchos más, ¿verdad? Que los vamos a ver tal vez más adelante, pero estos dos versículos que ustedes ven en la pantalla definitivamente destruyen por completo la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Por qué?
Vemos, ¿cuál es entonces la verdadera doctrina? Si nos vamos a Juan capítulo 17, verso 3, nos enseña que la doctrina o la doctrina verdadera es la del Padre y del Hijo. Y dice así, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Interesante porque aquí no muestra un Dios, aquí no muestra que fue Jesús el mismo Padre, el que simplemente se encarnó. No, aquí está claramente enseñándonos que hay un único Dios verdadero y está Jesucristo, que es el Hijo de Dios y quien el Padre envió. Está lo más de claro y más adelante vamos a ver otro verso similar que nos enseña exactamente lo mismo. El mismo Jesucristo nos enseñó que Él no era el mismo Padre. En Juan capítulo 14, verso 28, Jesús confesó que Él no era el Padre y que el Padre era mayor que Él. Vamos a leerlo, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. La doctrina de la Trinidad nos enseña que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son todos tres iguales, pero los tres son uno. ¿Verdad? Lo cual nos muestra este pasaje que acabamos de leer, lo cual es falso. Seguimos, amados hermanos. Les recuerdo, esto va a ser algo conciso, algo rápido, algo que quiero, pues, que les quiero dar para que abran los ojos. Quiero que ustedes mismos se dediquen a corroborarlo, a investigar por su cuenta y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo es verdad. No me crean a mí, así como Pablo siempre decía, si vienen otras personas o si vengo yo mismo o si viene un ángel del cielo y les trae otro evangelio diferente del que ya habéis oído, es decir, del evangelio que Jesucristo predicó y que los apóstoles predicaron, entonces que sea anatema, es decir, no lo escuchen, es un evangelio falso. Y hoy en día, el evangelio que se predica en las iglesias de hoy en día es un evangelio que no concuerda en lo absoluto en lo que Jesús enseñó, ni en lo que los apóstoles enseñaron. Así es que, amados hermanos, no me crean a mí tampoco, ¿verdad? Vayan a la palabra de Dios y vean lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, cuáles fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y toda doctrina que ustedes escuchen para que ustedes entiendan o aprendan a reconocer cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sencillamente, toda doctrina que ustedes escuchen, pásenla por el filtro de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo enseña algo totalmente diferente a lo que les están diciendo, es falso. Es falso. Lean los evangelios una y otra vez si es necesario. Allí encontrarán la verdad, porque Jesucristo es la verdad y él mismo predicó un evangelio diferente al que hoy en día se está predicando en las iglesias. Lean también, obviamente, las cartas de los apóstoles, de los discípulos, que ellos también están predicando exactamente lo mismo que lo que nuestro Señor Jesucristo predicó. Si alguien viene y les trae otro evangelio diferente del que ya está escrito en la Escritura, del que ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y los apóstoles nos enseñaron, entonces que sea anatema. ¿Qué significa anatema? Que sea maldito. Es decir, es falso, es un anticristo, es sencillamente, tiene el espíritu del anticristo, tiene el espíritu satánico de Satanás, porque sencillamente, acuérdese que Satanás solo vino para robar, para matar y destruir, quiere venir a engañar, quiere venir a desviarnos de la verdad, a desviarnos del verdadero propósito de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, por favor, continúen conmigo. Sé que es difícil muchas veces de aceptarlo, de entenderlo, pero analícenlo, oren y pídanle al Señor sabiduría y guianza y escudriñen las Escrituras y van a ver y se van a dar cuenta del engaño que hay hoy en día en todas o en casi todas las iglesias. Amén, hermanos. Bien, vemos este pasaje aquí en Mateo 17:5. Dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo.
escúchenlo a él. Este es Dios Padre hablando, se les apareció en una nube y les dijo, a este es mi Hijo amado, es decir, el Señor Jesucristo, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que es Dios Padre es diferente y Dios Hijo es diferente. Y Jesucristo es diferente. Jesucristo es el Hijo de Dios porque Dios le dio vida desde antes de la fundación del mundo. Él es el primogénito de toda la creación, dice la palabra de Dios. Él es su Hijo y tiene de lo suyo, tiene de sus genes. Él es también Dios, pero Jesucristo mismo nos dice que el Padre es mayor que Él. El Dios supremo es el Dios Padre. Y el Dios Padre envió a su Hijo y aquí les estaba diciendo a los discípulos, escúchenlo a Él. Lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, amados hermanos, escuchen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Allí van a encontrar la verdad. Así es que no les haga caso a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún escatólogo que venga aquí a meterles mentiras. Simplemente vayan y escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y se van a dar cuenta quién tiene la verdad y quién no la tiene. Continuamos. Romanos 16:27 dice, toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Dice, hay un único y sabio Dios por medio de Jesucristo, es decir, son dos diferentes. Hay un único Dios, el Padre, y está su Hijo, que es Jesucristo, es nuestro Mesías, nuestro Salvador, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y van a ver ustedes, les voy a dar una serie de versículos a través de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? De todas las cartas paulinas, las cartas de Pedro, todas las cartas de Juan, todas las cartas, casi todas, básicamente, el saludo o la despedida siempre nunca nombraban que Dios nuestro Padre, que el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo les den gracia y paz. No, porque no es un Dios trino. La verdadera doctrina, ya les decía, es el del Padre y del Hijo. La verdadera doctrina es la del Padre y la del Hijo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3, Pablo saludando a los corintios dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Fíjense que está nombrando a los dos, que Dios nuestro Padre es uno y que el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Primera de Corintios 1, 3. Segunda de Corintios 1, 2 también dice lo mismo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Gálatas 1:3 dice lo mismo, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Efesios 1:2 también dice lo mismo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Aquí les estoy dando muchísimos versículos, así es que si me vienen aquí, eso lo vamos a hablar más adelante, si me vienen aquí con un versículo que dice, no, pero es que aquí dice otra cosa, les estoy dando muchísimos versículos. Y les voy a explicar aquellos versículos que los han manipulado, que los han tergiversado y hasta los han añadido para sustentar una falsa doctrina, que es la doctrina de la Trinidad. Bien, seguimos. Efesios 1:2 dice lo mismo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Efesios 6:23 dice, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé amor junto con fidelidad. Filipenses 1:2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Nomás hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos que hablan del Padre y del Hijo. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:1, dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Luego añade que Dios les dé gracia y paz. Segunda de Tesalonicenses 1:2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Primera de Timoteo 1:2 dice, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Segunda de Timoteo 1:2 dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz.
Y Tito 1:4 dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. ¿Qué parte, amados hermanos, ustedes no entienden? Después de que casi todas las cartas apostólicas de los apóstoles de Jesucristo, casi todas las cartas de Pablo, hablan de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la verdadera doctrina. Y el mismo Jesús nos lo dijo en el primer versículo que les dije, donde la verdadera doctrina, vamos a buscarlo, bueno, ahorita lo buscamos, donde nos dice que la vida eterna está en el Padre y en el Hijo. En el Padre y en el Hijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la verdadera doctrina. Nada de trinidades, nada de tres dioses, nada de tres personas. Bien, seguimos. Filemón 1:3 dice también lo mismo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hebreos 1 del 2 al 3, escuchen, amados hermanos, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Pero ahí no está diciendo que es Dios Padre, está diciendo que expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Punto, dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Fíjese, después, repito, después de habernos limpiado de nuestros pecados, está hablando de Jesús, del Hijo de Dios, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y eso lo vamos a ver en el Apocalipsis también. Está el trono donde está el único Dios verdadero, el Todopoderoso, que es el Padre, y a su derecha está el Cordero, que es el Hijo. Bien. A la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Vamos a Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mis saludos. Segunda de Pedro 1, del 1 al 2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vuelvo y repito, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero, está hablando del Padre, y Él, está hablando del Hijo, es la vida eterna. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Amén. Segunda de Juan 1:3 dice, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Y Judas 1:1 dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo.
Otra vez, la verdadera doctrina es Dios Padre, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, quien vino, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue resucitado, el Padre lo levantó de los muertos, y gracias a eso podemos tener perdón de pecados. Tenemos la doctrina verdadera, el Padre y el Hijo. Ahora vamos a Apocalipsis. Aquí es donde empecé yo a tener dudas sobre la doctrina de la Trinidad. Cuando yo hace muchos años atrás leía la Biblia, ¿verdad? Yo siempre la leía, yo decía, un momento, pero aquí en Apocalipsis supuestamente son las profecías del tiempo final y cuando ya nosotros vayamos a estar allá en el cielo y narra, ¿verdad?, las visiones que tenía del cielo y toda esa cosa, y siempre nombraban al que estaba sentado en el trono y al Cordero, es decir, habían dos. ¿Y dónde me dejan al Espíritu Santo? No había otro trono para la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? No había otro trono. Yo decía, ¿pero por qué no hay otro trono? ¿Pero por qué solo hay dos tronos? Está Dios Padre en su trono y a su derecha está su Hijo, el Cordero. No entiendo dónde estaba el trono del Espíritu Santo si es que hay una tercera persona de la Trinidad. Bien, el Espíritu Santo, amados hermanos, y esto es otro tema, es algo bien extenso, pero el Espíritu Santo, para que ustedes puedan comprender, es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Dios a través de su poder, operando en nosotros, viviendo en nosotros, ¿verdad? Es el mismo Dios Padre y el Mesías Jesucristo y su Hijo Jesucristo viviendo en nosotros a través del poder de Dios, a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo tengo espíritu, tú tienes espíritu, ¿verdad? Y tú no puedes decir que tu espíritu es otra persona. Sencillamente es tu espíritu. Y lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es su poder, es su espíritu, es su esencia prácticamente operando en nosotros, viviendo en nosotros. Y ese es prácticamente lo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, no es otra persona. Sencillamente lo que muchos predicadores falsos, lo que muchos predicadores pentecostales enseñan es que supuestamente es otra persona porque supuestamente habla, que porque supuestamente consuela, pero ¿saben una cosa, amados hermanos? La Biblia habla de muchas cosas y las personifica muchas veces, como cuando habla de que las piedras hablaron, como cuando habla de que muchas cosas que personifica, pero no son personas, son cosas que son personificadas. Hay un género literario que se llama la prosopopeya, que precisamente es eso, ¿verdad? Bien, continuamos. Voy a decirles los versículos del Apocalipsis que hablan acerca del Hijo y del Padre, y dice así en Apocalipsis 1:1: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Apocalipsis 5, del 1 al 6 al 7. Apocalipsis 5, 1 y versos 6 y 7. Dice: luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios. Está hablando del Cordero, fíjese. El cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es sencillamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el Dios Padre. Y dice que habla del Espíritu de Dios que está en el Cordero, ¿verdad? Dice que pasó delante del trono, pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Nuevamente, amados hermanos, Padre y el Hijo. Esa es la verdadera doctrina, la doctrina del Padre
y del Hijo. Vamos, seguimos adelante. No les quiero quitar mucho tiempo. Apocalipsis 22, 1 y 3 dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluida del trono de Dios y del Cordero. Nuevamente, Dios Padre y el Hijo. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Fíjense, aquí ya no está nombrando el Espíritu Santo por ningún lado, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. No sé si me logran entender. No es una persona, es el Espíritu de Dios. ¿Entienden? Bien. Ahora vamos a estudiar un par de versículos. Tal vez habrá uno que otro más, pero vamos a estudiar este par de versículos, que son versículos, los llamo versículos interesantes, pero en realidad son versículos que causan controversia, son versículos manipulados, son versículos añadidos para sustentar una doctrina falsa, ¿verdad? Sabemos que el maestro del engaño es Satanás, y dice la palabra de Dios que él se puede vestir como ángel de luz para engañar. También dice la palabra de Dios que muchos engañadores saldrán por allí haciendo milagros falsos, enseñando doctrinas de demonios que engañarán incluso hasta los escogidos. Y pues esto es lo que les voy a demostrar con estos versículos, que son totalmente falsos y tergiversados. Por ejemplo, empezamos. Primera de Juan, esto es lo favorito para los trinitarios, para los que predican la famosa doctrina de la Trinidad. Ellos, para la mayoría de ellos, especialmente en las iglesias evangélicas y protestantes, utilizan la versión de la Biblia de la Reina Valera 1960, la cual tiene muchas inconsistencias a mi parecer, y dice así en 1 Juan 5:7 en la revisión, en la Reina Valera de 1960, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Claro, a usted viene un pastor y si usted no sabe, ¿verdad? Si usted no estudia la Biblia, si usted simplemente se dedica a ir todos los domingos a escuchar todo lo que el pastor tiene que decir sin corroborar, sin verificar, sin estudiar, sin tener una relación íntima con Dios, sin pedirle guía al Señor, pues claro, lo van a engañar con este versículo porque se lo muestran en la Biblia y usted lo va a leer y dice: wow, sí, ahí dice, entonces tiene que ser cierto, ¿verdad? Pero resulta que este versículo no existe, fíjense muy bien, no existe en los manuscritos más antiguos. Ustedes saben que la Biblia como tal fue sacada obviamente de manuscritos, porque en ese entonces no había imprenta, en ese entonces había papiros y la gente escribía, ¿verdad? En esos papiros, y eran los llamados manuscritos, ¿verdad? Se han encontrado manuscritos más antiguos, se han encontrado manuscritos más nuevos. Obviamente, si usted, por lógica, ¿verdad? El manuscrito más antiguo es el manuscrito más fidedigno porque ha pasado por menos manos, porque ha sido traducido, está prácticamente conservado más original, ¿verdad? No le han añadido, no le han quitado. Y en los manuscritos más antiguos o los manuscritos más fidedignos, este versículo no aparece por ningún lado, es decir, no aparece lo que dice allí. Fíjense muy bien, este es el versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Juan en la Reina Valera 1960, pero inclusive la misma Reina Valera, pero otra versión más nueva, una versión contemporánea, especifica, dice así, dice lo mismo, dice: porque tres son los que dan testimonio, pero entre corchetes dice: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, cierra corchetes, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Primera de Juan, capítulo 5, 7 y 8, en la versión Reina Valera contemporánea. Y en la nota de esa Biblia dice así: lo que está encerrado en corchetes no existe en los manuscritos más antiguos, más fidedignos. Es decir, la misma Reina Valera, en una revisión más moderna, es un poco más honesta y dice que ese versículo no estaba en los manuscritos más antiguos, sino que estaba en unos manuscritos más tardíos, es decir, fue manipulado, fue añadido por alguien en cualquier momento de la historia. Bien,
En la Nueva Traducción Viviente lo quitan por completo, ¿verdad? Quitan eso del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es algo que fue añadido, algo que no estaba en los manuscritos más fidedignos. Y la nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Y si nos ponemos a analizar, amados hermanos, el contexto de 1 Juan capítulo 5, vamos a ver de que así como está en la Nueva Traducción Viviente, tiene más sentido cuando usted lo analiza con el contexto, con lo que estaban hablando en ese capítulo 5, de verdad que tiene más sentido de esta manera. Es decir, que eso comprueba de que efectivamente ese versículo o esas palabras del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, esas palabras fueron añadidas por manos mentirosas, por manos falsas, queriendo engañar, queriendo introducir a la iglesia herejías y falsas doctrinas. Y vemos otra versión, que esta versión es una versión, me gusta esta versión mucho, ¿verdad? Ay, perdón, me devuelvo. Me devuelvo un poco. Esta versión es la versión israelita nazarena, creo que así se llama, 2015, y dice así: porque tres, y cierra, entre corchetes dice cosas, cierra corchetes, ¿verdad? Esas cosas, pues ellos lo pusieron ahí como para dar más entendimiento al versículo, pero también son honestos, dicen, eso fue añadido, eso no estaba en el original. Dice, porque tres son las que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estas tres concuerdan en uno. Es decir, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso fue añadido por alguna mano traviesa, por alguna mano diabólica, queriendo introducir herejías destructoras. Seguimos. Este es otro versículo interesante, otro versículo controversial, otro versículo que definitivamente también fue manipulado, tergiversado, torcido para sustentar una doctrina diabólica. Fíjense, amados hermanos, que estos únicos versículos o estos pocos versículos que usted puede encontrar en la Reina Valera 1960 de que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un Dios trino, estos versículos han sido manipulados, y usted mismo vaya, estudie y compruebe. Vaya, estudie y compruebe, amados hermanos, vaya a enciclopedias. De hecho, yo encontré un estudio muy interesante en un blog de un hermano, ¿verdad? Que es bien interesante. Habla de que él fue y corroboró en varias fuentes, como en la Enciclopedia Católica, como en la Enciclopedia Británica, como en la Enciclopedia Cani de la Religión, en la Nueva Enciclopedia Internacional. Es decir, él tuvo muchos estudios y fue y verificó, incluso se atrevió a decir, ¿verdad?, de que la misma Iglesia Católica, según el Catecismo Bíblico Vaticano II, dice que reconoce que ese cambio fue hecho. Fíjese que ese cambio fue hecho. Dice que a partir del IV siglo, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica, ¿verdad? Y eso lo sacó de la página 164 del Catecismo Bíblico Vaticano II, ¿verdad? Ellos mismos reconociendo eso, porque hasta el siglo IV decía, este versículo Mateo 28, 19 decía, bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Bien, esto es sacado del mismo catecismo bíblico católico, ¿verdad? Es increíble que reconoce que este versículo, este Mateo 28, 19 fue manipulado, fue añadido, y también no solamente eso, sino que en la Enciclopedia Católica habla, en la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365, dice que aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 8, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Enciclopedia Católica de 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59, dice, una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no se encontraba en los primeros siglos. Fíjense, Enciclopedia Católica.
Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era en el nombre de Jesucristo, sino que personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Por ejemplo, Enciclopedia Británica 11 edición, volumen 3, página 365 y 366 dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. El volumen 3, página 82 dice: en la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. En la Enciclopedia Cani de la Religión, en la página 53, dice: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Hastings, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 378 y 389, el bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Hastings dijo también en el volumen 2, página 377, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre de Jesús, se convertía en su propiedad personal. Podemos ver en Vosotros sois de Cristo en 1 Corintios 3:23. Y la Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477, dice que el término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de la Religión y Ética, James Hastings, página 384, dice: no hay pruebas en la historia de la Iglesia primitiva del uso de los tres nombres. Hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este versículo fue totalmente tergiversado porque la iglesia primitiva, y lo podemos comprobar en Hechos de los Apóstoles, que son los recuentos de cuando empezaron los apóstoles, ¿verdad? A predicar el evangelio, que recibieron el Espíritu Santo, que empezaron a establecer iglesias, ¿verdad? Ellos predicaban siempre el bautismo, el evangelio, el arrepentimiento, el creer en Jesucristo, en que por su muerte y su resurrección obtenemos perdón de pecados, y decían y se bautizaban siempre en el nombre de Jesucristo. Siempre el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Así es de que este versículo, Mateo 28:19, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fue torcido, fue añadido, fue tergiversado. La versión israelita nazarena del 2015 lo tiene de esta manera, porque esta versión fue basada en los manuscritos más fidedignos y más antiguos, y dice así: es nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión diciendo: así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. Y eso concuerda con lo que habla Hechos de los Apóstoles, de que todos los discípulos, todos los apóstoles siempre bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, mis hermanos, este pequeño estudio, no sin antes darles una pequeña advertencia, ¿verdad? En 2 de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 11, dice así: tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. Esta carta iba dirigida a una supuesta señora y a sus hijos. En otras traducciones habla a la iglesia y a sus miembros. Dice: tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Esto es para ustedes, amados hermanos, y para mí y para todos nosotros, los que creemos en Cristo, en Dios, nosotros los que nos hacemos llamar cristianos. Fíjese, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña esto o estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace.
Otra traducción, creo que esta es la traducción que dice la Reina Valera, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina del Padre y del Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Por qué esta advertencia, amados hermanos? Lo que yo les venía diciendo, amados hermanos, vayamos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. Vayamos a la palabra y escudriñemos y contendamos por la fe, por la verdadera doctrina, por la doctrina de Cristo. Si una persona viene, mira lo que dice este versículo, es bien fuerte porque entonces la gente va a decir, bueno, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor pues ahí de Juan? ¿Dónde está el amor? Si dice que cualquiera que venga con otra doctrina diferente, que ni siquiera lo saluden, que ni siquiera le digan bienvenido, que ni siquiera lo dejen entrar en la casa, porque o si no ustedes también están participando de sus malas obras. Es así de delicado el no perseverar en la doctrina de Cristo, en la verdadera doctrina. Amados hermanos, esto no es un juego. No crean que por el simple hecho de que van a una iglesia y porque cantan unas canciones y porque leen la Biblia de vez en cuando se van a salvar. No, mis amados hermanos. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. Es decir, Dios se apartará de aquellos que se desvían de la verdadera doctrina. Lo que significa, amados hermanos, que si ustedes, ahora conociendo la verdad, no se preocupan por escudriñar la palabra y por conocer la verdad y por perseverar en la verdadera doctrina, ustedes, mis amados hermanos, no van a ser inocentes delante de Dios cuando seamos juzgados, y Dios les dirá, como les dijo a aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre enseñamos a la gente, en tu nombre hablamos, lo que sea, en tu nombre, y nuestro Señor les va a decir, no, apártense de mí, malditos, no los conocí, no los conozco. Así que, amados hermanos, esto no es un juego. Abran los ojos, escúcheme bien. Si usted está en una iglesia en que predican estas doctrinas, y yo voy a seguir dando estos pequeños estudios para advertirles a mis hermanos, si usted está en una de estas iglesias, amado hermano, que predican estas doctrinas, salga de allí, huya de allí, huya por su vida, amados hermanos, salga de allí. Dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus obras. Cuidado, amados hermanos. La iglesia primitiva no se reunía en templos de piedra. La iglesia primitiva se reunía en las casas. No se dejen engañar, es uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Le pido a mi Padre Celestial que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que les abra los ojos para que puedan entender y ver la verdad. Es difícil saber que hemos sido engañados, pero es necesario esta advertencia para que ustedes abran los ojos. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo les dé paz, misericordia, gracia y amor. Hasta la próxima, amados hermanos.